Si hubiera escrito libros, en lugar de detestarlo sin dejar de admirarlo como ocurría en los salones donde, en sus momentos más curiosos de inteligencia, pisoteaba un tiempo a los débiles, se vengaba de quien no lo había insultado y trataba vilmente de indisponer a los amigos, si hubiera escrito libros, habría mantenido su valor espiritual aislado, decantado de todo mal. Nada habría obstaculizado la admiración y muchos rasgos habrían hecho surgir la amistad. De todos modos, aunque me equivoque sobre lo que hubiera podido realizar en la menor página, escribiendo habría prestado un raro servicio porque, si distinguía todo, sabía el nombre de todo lo que distinguía. Cierto que si, hablando con él, no aprendí a ver, la tendencia de mi mente y de mi sentimiento estaba en otra parte, al menos vi cosas que, de no ser por él, me habrían pasado inadvertidas. Pero su nombre, que me hubiera ayudado a encontrar su dibujo, su color, ese nombre siempre lo he olvidado bastante deprisa. Si él hubiera escrito libros, incluso malos, y no creo que lo hubieran sido, qué diccionario delicioso, qué repertorio inagotable. Después de todo, quién sabe. En lugar de servirse de su saber y de su gusto, quizá por ese demonio que a menudo contraría nuestros destinos, habría escrito insulsas novelas de folletín, inútiles relatos de viajes y aventuras. Sí, sabe vestirse, o más exactamente arreglarse, continuó Monsieur de Charlus a propósito de Albertín. Mi única duda es si se arregla de acuerdo a su belleza particular, aunque por otra parte quizás sea yo algo responsable de eso, por ciertos consejos no demasiado pensados. Lo que muchas veces le dije yendo a la Raspelier, y que acaso era dictado, y me arrepiento, por el carácter del país, por la proximidad de las playas, más que por el carácter individual del tipo de su prima, quizá lo orientó en exceso hacia el género ligero. Le he visto, lo reconozco, unas tarta, tarlatanas muy bonitas, unos preciosos echarpes de gasa, cierto casquete rosa que no echaba a perder una plumita rosa, pero creo que su belleza, que es real y maciza, exige algo más que unos trapos bonitos. Le sienta bien el casquete a esa enorme mata de pelo que un cacochnik no haría sino realzar. Hay pocas mujeres a las que convengan los vestidos antiguos, que dan cierto aire de disfraz y de teatro. Pero la belleza de esa muchacha, ya mujer, es una excepción y merecería algún vestido antiguo de terciopelo de Génova. Pensé inmediatamente en el Stir y en los vestidos de Fortuny, pero a mí no me daría miedo recargar todavía más con incrustaciones o colgantes de maravillosas piedras pasadas de modas. Es el mayor elogio que se les puede hacer, como el peridoto, la marcasita y el incomparable labrador. Además, ella misma parece tener el instinto del contrapeso que exige una belleza algo pesada. Recuerde, para ir a cenar a la Raspelier, todo aquel acompañamiento de bellas cajitas, de bolsos pesados en los que, cuando esté casada, podrá meter mucho más que la blancura de los polvos o el carmín del maquillaje. Por ejemplo, en un cofrecillo de lapislázuli de un índigo no muy pronunciado, los de las perlas y los rubíes. Supongo que no podrá regenerados, supongo que no regenerados, dado que puede hacer una buena boda. Bueno, varón, le interrumpió Brichot, temiendo que me entristecieran estas últimas palabras, porque había ciertas dudas sobre la pureza de mis relaciones y la autenticidad de mi primazgo con Albertín. ¿Cuándo se ocupa usted de las damiselas? ¿Cuánto se ocupa usted de las damiselas? ¿Quiere callarse delante de este niño malbicho? Bromeó Monsieur de Charlus, bajando en un gesto de imponer silencio a Brichot una mano que no dejó de posar sobre mi hombro. Le he importunado. Daban ustedes la impresión de divertirse como dos locuelas y no tenían necesidad de una vieja abuela aguafiestas como yo. No iré a confesarme por esto, porque casi habían llegado. El varón estaba de un humor tanto más alegre cuanto que desconocía por completo la escena de la tarde. Dupin había juzgado más útil proteger a su sobrina de un retorno ofensivo que ir a advertir a Monsieur de Charlus, de modo que éste seguía creyendo en el matrimonio y se alegraba por ello. Se diría que para estos grandes solitarios es un consuelo aliviar con una paternidad ficticia su trágico celibato. Pero le doy mi palabra, Brichot, añadió volviéndose risueño hacia nosotros,
de que tengo escrúpulos viéndole en una compañía tan galante. Parecían ustedes dos enamorados, y cogidos del brazo. Vaya unas libertades que se toma, Brichot. Había que atribuir la causa de aquellas palabras a un pensamiento envejecido, menos dueño que en el pasado de sus reflejos, y que en instantes de automatismo deja escapar un secreto tan celosamente guardado durante 40 años. ¿O se trataba de aquel desdén por la opinión de los plebeyos, común en el fondo a todos los guermantes, y que en el hermano de Monsieur de Charlus, el duque, presentaba una forma distinta cuando, sin importarle que mi madre pudiera verle, se arreglaba la barba con el camisón abierto delante de su ventana? Había contraído Monsieur de Charlus en los ardientes trayectos de Donsière a Deauville la peligrosa costumbre de ponerse cómodo y, cuando se echaba hacia atrás el sombrero de paja para refrescar su enorme frente, aflojar, al principio solo por un instante, la máscara rigurosamente atada desde hacía demasiado tiempo a su verdadero rostro. Las maneras conyugales de Monsieur de Charlus con Morel habían dejado pasmado con todo derecho a quien hubiera sabido que ya no lo quería. Pero a Monsieur de Charlus le había ocurrido que la monotonía de los placeres que ofrece su vicio había llegado a fatigarle. Instintivamente había buscado nuevas emociones, y después de cansarse de los encuentros con desconocidos, había pasado al polo opuesto, a lo que había creído que siempre detestaría, a la imitación de una relación de pareja o de una paternidad. A veces tampoco eso le bastaba. Necesitaba algo nuevo. Iba a pasar la noche con una mujer, del mismo modo que un hombre normal puede haber deseado una vez en su vida acostarse con un muchacho, por una curiosidad similar, inversa y en ambos casos igualmente malsana. La existencia de fiel del varón que solo vivía en el pequeño clan por Charlie había tenido, dando al traste con los esfuerzos que tanto tiempo había hecho para guardar unas apariencias falsas, la misma influencia que un viaje de exploración o una temporada en las colonias en ciertos europeos, que pierden en ellos los principios rectores que los guiaban en Francia. Y sin embargo, la revolución interna de una mente, ignorante al principio de la anomalía que en sí llevaba, aterrada luego ante esa anomalía cuando la había reconocido y familiarizada por último con ella hasta no darse cuenta de que no podía confesarse sin peligro a los demás lo que había terminado por confesarse sin vergüenza a sí misma, había sido aún más eficaz para liberar a Monsieur de Charlus de las últimas obligaciones sociales que el tiempo pasado en casa de los Verdun, porque de hecho no hay sitio en el polo sur o en la cumbre del Mont Blanc que nos aleje tanto de los demás como una estancia prolongada en el seno de un vicio interior, es decir, de un pensamiento distinto del propio. Vicio, así lo calificaba Monsieur de Charlus en otro tiempo, al que el varón prestaba ahora la bonachona figura de un simple defecto, muy extendido, más bien simpático y casi divertido, como la pereza, la distracción o la glotonería. Advirtiendo las curiosidades que la singularidad de su personaje suscitaba, Monsieur de Charlus sentía cierto placer en satisfacerlas, en excitarlas, en alimentarlas, de la misma manera que determinado publicista judío se hace cada día paladín del catolicismo, no tanto probablemente con la esperanza de ser tomado en serio como por no decepcionar las expectativas de los burlones benévolos. Monsieur de Charlus fustigaba con son de burla las malas costumbres dentro del pequeño clan, del mismo modo que hubiera remedado el inglés o imitado a Monet Sully sin esperar a que se lo pidieran, y por pegar graciosamente su escote ejercitando en sociedad su talento de diletante. De suerte que Monsieur de Charlus amenazaba a Brichot con denunciar en la Sorbona que ahora se paseaba en compañía de jovencitos, de la misma manera que el cronista circunciso habla a cada paso de la hija primogénita de la Iglesia y del Sagrado Corazón de Jesús, es decir, sin sombra de tartufería, pero con una pizca de exhibicionismo. Además, sería curioso buscar la explicación no sólo del cambio de las palabras mismas, tan distintas de las que se permitía en el pasado, sino también del cambio sobrevenido en las entonaciones, en los gestos, ahora singularmente parecidos unas y otros a lo que Monsieur de Charlus reprobaba con la mayor aspereza en otro tiempo. Ahora lanzaba casi involuntariamente los grititos, involuntarios en él y por eso tanto más profundos,
que lanzan ellos voluntariamente, los invertidos que se llaman uno al otro querida mía, como si esos melindres voluntarios a los que tanto tiempo había sido hostil Messier de Charlus no fueran de hecho otra cosa que una genial y fiel imitación de las maneras que llegan a adoptar, aunque las tengan, los Charlus cuando han alcanzado cierta fase de su enfermedad. Como un paralítico general o un atásico terminan por presentar fatalmente determinados síntomas. En realidad, y eso es lo que revelaban aquellos melindres totalmente interiores, entre el severo Charlus, todo vestido de negro de pelo a cepillo que yo había conocido, y los jóvenes maquillados y cargados de alhajas, solo había esa diferencia puramente aparente que hay entre una persona agitada que habla deprisa y se mueve sin parar y un neurópata que habla despacio y mantiene una flema perpetua, pero que padece idéntica neurastenia a ojos de un clínico, sabedor que de las mismas angustias devoran a uno y otro y los afectan las mismas taras. Además, que Messier de Charlus había envejecido se veía en signos totalmente distintos, como la extraordinaria extensión que había tomado en su charla ciertas expresiones que habían proliferado y ahora volvían en todo momento, por ejemplo, el encadenamiento de la circunstancia, y en las que la palabra del varón se apoyaba a la frase y en las que la palabra del varón se apoyaba de frase en frase como en un indispensable tutor. ¿Ha llegado ya Charlie?, preguntó Brichot a Messier de Charlus, cuando íbamos a llamar a la puerta del palacete. Ah, no sé, dijo el varón levantando las manos en el aire y entornando los ojos con el gesto de quien no quiere ser acusado de indiscreto, tanto más cuanto que probablemente debía de haber sufrido de parte de Morel reproches por cosas que este, no menos cobarde que vanidoso y tan dispuesto a renegar de Messier de Charlus como a presumir de él, había creído graves cuando eran insignificantes, que el varón había dicho: como ya sabe, no sé absolutamente nada de lo que hace, no sé con quién me engaña, pero ahora no lo veo casi. Si las conversaciones entre dos personas que mantienen una relación están llenas de mentira, estas nacen con la misma naturalidad que las conversaciones entre un tercero y un amante, a propósito de la persona que este último ama, sea cual fuere, por otra parte, el sexo de esa persona. ¿Hace mucho que no lo ha visto?, le pregunté a Messier de Charlus, para dar la impresión de no tener miedo de hablarle de Morel, y al mismo tiempo de no creer que viviesen juntos de manera estable. Ha venido por casualidad 5 minutos esta mañana, cuando yo todavía estaba medio dormido, a sentarse en una esquina de mi cama, como si quisiera violarme. Inmediatamente se me ocurrió pensar que Messier de Charlus había visto a Charlie hacía una hora, porque cuando se pregunta a una mujer si ha visto al hombre del que se sabe y del que ella quizás supone que se cree que es su amante, si ha merendado con él, responde: le he visto un momento antes del almuerzo. En estos dos hechos, la única diferencia estriba en que uno es falso y el otro verdadero, pero el primero es igual de inocente, o si se prefiere, igual de culpable. Por eso sería difícil comprender por qué la amante, en este caso Messier de Charlus, elige siempre el hecho falso si no se supiera que tales respuestas están determinadas, sin que lo sepa la persona que las da, por el número de factores tan desproporcionados en apariencia con la insignificancia del hecho que uno se dispensa a tenerlas en cuenta. Mas para un físico, el lugar que ocupa la más pequeña bola de Sauco se explica por la acción de conflicto o de equilibrio de las leyes de la atracción y de repulsión que rigen mundos mucho más grandes. No mencionamos aquí, sino para recordarlo, el deseo de parecer natural y osado, el gesto instintivo de ocultar una cita secreta, una mezcla de pudor y ostentación, la necesidad de confesar lo que nos resulta tan agradable y demostrar que nos ama, una intuición de lo que sabe o supone y no dice el interlocutor, intuición que, yendo más allá o más acá de la suya, le hace luego subestimar o sobreestimar el deseo involuntario de jugar con fuego y la voluntad de tener en cuenta el fuego. La misma cantidad de leyes distintas, actuando en sentido contrario, dictan las respuestas más generales sobre la inocencia, el platonismo o, por el contrario, sobre la realidad carnal, sobre las relaciones que se tienen con la persona que se dice haber visto por la mañana cuando se ha visto por la noche.
No obstante, digamos de manera general que Monsieur de Charlus, a pesar del agravamiento de su dolencia que lo empujaba perpetuamente a revelar, a insinuar, a veces simplemente a inventar detalles comprometedores, en ese periodo de su vida trataba de afirmar que Charlie no era la misma clase de hombre que él, Charlus, y que entre ellos solo existía amistad, lo cual no impedía, pese a que acaso fuera cierto, que en ocasiones se contradijese, como sobre la hora en que lo había visto por última vez, ya sea que entonces declarase por olvido la verdad o profiriese una mentira para presumir, o por sentimentalismo, o porque le pareciera ingenioso desorientar al interlocutor. Ya sabe, continuó el varón, que para mí es un buen amigo, por el que siento el mayor afecto. Como estoy seguro, lo dudaba dado que sentía la necesidad de decir que estaba seguro de que él lo siente por mí, pero entre nosotros no hay nada más. Eso no. ¿Entiende? Eso no. Dijo el varón con la misma naturalidad que si hubiese hablado de una mujer. Sí, ha venido esta mañana a tirarme de los pies. Sin embargo, sabe lo mucho que detesto que me vean en la cama. Usted no. Oh, es horrible. Es molesto. Está uno tan feo que da miedo. Sé de sobra que ya no tengo 25 años y no voy a dármelas de doncellita. Pero de todos modos, uno sigue conservando sus pequeñas coqueterías. Es posible que el varón fuera sincero cuando hablaba de Morel como de un buen amigo, como de un buen amiguito, y que, quizá creyendo mentir, dijera la verdad cuando decía: no sé lo que hace, no conozco su vida. Digamos, en efecto, anticipándonos en unas semanas al relato que reanudaremos inmediatamente después de este paréntesis que abrimos mientras Monsieur de Charlus, Brichot y yo nos dirigimos hacia la morada de Madame Verduni. Digamos que, poco tiempo después de esta soirée, el varón se vio sumido en el dolor y la estupefacción por una carta que abrió por error y que iba dirigida a Morel. Esta carta, que de rebote había de causarle crueles pesares, estaba escrito por la actriz Lea, célebre por la inclinación exclusiva que sentía por las mujeres. Pero su carta a Morel, de quien Monsieur de Charlus no sospechaba siquiera que la conociese, estaba escrito en el tono más apasionado. Solo su vulgaridad impide reproducirla aquí, pero puede mencionarse que Lea solo se dirigía a él en femenino diciéndole: gran puerca, largo, mi linda querida, tú sí que lo eres, etc. Y en esa carta se hablaba de varias mujeres más que no parecían ser menos amigas de Morel que de Lea. Por otra parte, la burla de Morel respecto de Monsieur de Charlus y de Lea respecto de un oficial que la mantenía y del que decía: me suplica en sus cartas que sea juiciosa. ¿Te imaginas, gatito mío? No revelaba Monsieur de Charlus una realidad menos insospechada por él de lo que lo eran las relaciones tan particulares entre Morel y Lea. Al varón le habían alterado sobre todo las palabras tú sí que lo eres. Después de haberlo ignorado al principio, había terminado por saber, hacía ya mucho, que él mismo sí que lo era. Y resulta que ahora esa noción que había adquirido estaba en tela de juicio. Cuando había descubierto que lo era, había creído enterarse también de que su gusto, como dice Saint-Simon, no era el de las mujeres, pero para Morel la expresión serlo adquiría una amplitud que Monsieur de Charlus no había conocido, tanto y también que, según aquella carta, Morel demostraba que lo era, teniendo la misma afición que las mujeres por las mujeres mismas. Desde ese momento, los celos de Monsieur de Charlus ya no tenían motivos para limitarse a los hombres que Morel conocía, sino que debía extenderse a las propias mujeres. Así, los seres que lo eran no eran sólo los que él había creído, sino toda una inmensa parte del planeta, compuesta tanto de hombres como de mujeres, de hombres que no sólo aman a hombres, sino también a mujeres, y el varón, ante la nueva significación de una expresión que le resultaba tan familiar, sentía la tortura de una inquietud de la inteligencia, tanto como del corazón, ante aquel doble misterio donde el incremento de sus celos iba acompañado de la insuficiencia repentina de una definición. El señor de Charlus nunca había sido en la vida otra cosa que un diletante, es decir, que incidentes de este género no podían serle de ninguna utilidad. Hacía derivar la impresión penosa que debido a ellos podía sentir hacia escenas violentas en las que sabía ser elocuente, o hacía solapas
solapadas intrigas. Pero para una persona del valor de Bergot, por ejemplo, esos mismos incidentes hubieran podido ser preciosos. Esto es incluso lo que quizás explique en parte, puesto que obramos a ciegas, pero eligiendo, como los animales, la planta que nos sienta bien, que seres como Bergot vivan por lo general en compañía de personas mediocres, falsas y malvadas. Su belleza basta para la imaginación del escritor, exalta su bondad, pero no transforma en absoluto la naturaleza de su compañera, cuya vida situada miles de metros por debajo, sus relaciones inverosímiles, sus mentiras llevadas al extremo y sobre todo en dirección distinta de lo que habría podido imaginarse, surgen como relámpagos de vez en cuando. La mentira perfecta sobre personas que conocemos, las relaciones que hemos mantenido con ellas, nuestro móvil en determinada acción formulado por nosotros de manera totalmente distinta, la mentira sobre lo que somos, sobre lo que amamos, sobre lo que sentimos respecto a la persona que nos ama y que cree habernos modelado semejante a ella porque nos besa todo el día, esa mentira es una de las pocas cosas que en el mundo puede abrirnos perspectiva sobre lo nuevo, sobre lo desconocido, que puede abrir en nosotros unos sentidos adormecidos para la contemplación de universos que nunca habríamos conocido. Por lo que se refiere a Monsieur de Charlus, hay que decir que, estupefacto al enterarse de cierto número de cosas sobre Morel que éste le había ocultado cuidadosamente, hizo mal concluyendo que es un error relacionarse con gente del pueblo y que revelaciones tan penosas, para él la más penosa de todas había sido la de un viaje que Morel había hecho con Lea mientras aseguraba a Monsieur de Charlus que en ese momento estaba estudiando música en Alemania. Para adelgazar su mentira, se había servido de personas complacientes a las que había enviado cartas a Alemania, de donde se las respedían a Monsieur de Charlus, quien por lo demás estaba tan convencido de que Morel se encontraba allí que ni siquiera había mirado el timbre postal. De hecho, en el último volumen de esta obra se verá a Monsieur de Charlus haciendo cosas que habrían pasmado a las personas de su familia y de sus amigos más de lo que hubiera podido pasmarle a él la vida revelada por Lea. Pero ya es hora de alcanzar al varón que se adelanta, con Brichot y conmigo, hacia la puerta de los Verdun. ¿Y qué ha sido?, añadió volviéndose hacia mí, de su joven amigo hebreo que veíamos en Deauville. ¿Ha pensado que si a usted le resulta grato, había pensado que si a usted le resulta grato, quizá le podría invitar una noche? De hecho, Monsieur de Charlus, que se conformaba con espiar sin vergüenza los hechos y gestos de Morel por medio de una agencia policial, exactamente igual que un marido o un amante, no dejaba de prestar atención a los demás jóvenes. La vigilancia que, por encargo suyo, un viejo doméstico hacía sobre Morel a una agencia era tan poco discreta que los lacayos se creían seguidos y una doncella ya no se atrevía a salir a la calle, creyendo siempre que tenía un policía en los talones. Y el viejo servidor, que esa mujer haga lo que quiera, como si tuviéramos tiempo y dinero de perder siguiéndole la pista, como si nos importase algo su conducta, exclamaba en tono irónico, porque estaba tan apasionadamente unido a su amo que, sin compartir en absoluto las inclinaciones del varón, ponía un ardor tan caluroso en servirlas que terminaba hablando de ellas como si fuesen las suyas propias. Es la florinata de la buena gente, decía de aquel viejo servidor, Monsieur de Charlus, porque nunca se aprecia tanto a nadie como quienes unen a grandes virtudes la de ponerla de manera incondicional a disposición de nuestros vicios. Por otro lado, solo de los hombres era capaz Monsieur de Charlus de sentir celos por lo que se refería a Morel. Las mujeres no le inspiraban ninguno. Por otro lado, esa era la regla casi general para los Charlus. El amor del hombre que aman con una mujer es una cosa totalmente distinta que ocurre en otra especie animal. El león deja a los tigres tranquilos, no les molesta y más bien los tranquiliza. Cierto que algunas veces a quienes hacen de la inversión un sacerdocio, ese amor les repugna, y entonces reprochan a su amigo haberse entregado a él, no como una traición, sino como una degradación. Un Charlus que no fuese el varón se habría indignado viendo a Morel tener relaciones con una mujer, como le hubiera indignado leer en un cartel que él, el intérprete de Bach y de Händel, iba a tocar a Puccini. A esto se debe, por otra parte,
que los jóvenes que por interés condescendiesen al amor de los charlus les aseguran que los polvos no les inspiran más que asco, de la misma forma que dirían al médico que nunca toman alcohol y solo les gusta el agua de manantial. Pero Monsieur de Charlus se apartaba algo en este punto de la regla habitual. Como admiraba todo en Morel, sus éxitos con las mujeres, además de no hacerle sombra, le causaban la misma alegría que sus éxitos en los conciertos o al écarté. Pero querido, ¿no lo sabe? Él se dedica a las mujeres, decía con un aire de revelación, de escándalo, tal vez de envidia, sobre todo de admiración. Es extraordinario, añadía. A donde vaya, las putas más de moda solo tienen ojos para él. Lo miran en todas partes, como en el metro, tanto en el metro como en el teatro. Es una lata. No puedo ir con él al restaurante sin que el camarero le lleve billetes de amor de 3 mujeres por lo menos, y encima siempre bonitas. Pero no tiene nada de extraordinario. Ayer mismo estaba yo mirándole y las comprendo. Se ha vuelto de una belleza que parece una especie de broncino. Es realmente admirable. Pero a Monsieur de Charlus le gustaba mostrar que amaba a Morel y persuadir a los demás, quizá persuadirse a sí mismo de que también era amado. Ponía una especie de amor propio en tenerle todo el tiempo a su lado, y a pesar del daño que aquel jovencito podía suponer para la posición mundana del y a pesar del daño que aquel jovencito podía suponer para la posición mundana del varón, porque, y es frecuente el caso de hombres bien situados y snobs que, por vanidad, rompen todas sus relaciones para ser vistos en todas partes con una querida demi-mondaine o dama desacreditada a la que nadie quiere recibir y con la que no obstante les parece halagüeños estar unidos. Había llegado a ese punto en el que el amor propio pone toda su perseverancia en destruir los objetivos que ha logrado, sea bajo la influencia del amor, sea que bajo la influencia del amor se encuentre un prestigio que sólo ellos perciben, en unas relaciones ostentatorias con el ser amado, sea que debido al repliegue de las ambiciones mundanas alcanzadas y a la marea creciente de las curiosidades anciliares, tanto más absorbente cuanto más platónicas sean, éstas no sólo hayan alcanzado, sino sobrepasado el nivel en que las otras les costaba mantenerse. En cuanto a los otros jóvenes, el señor de Charlus pensaba que no era un obstáculo a su afición por ellos la existencia de Morel, y que hasta su brillante reputación de violinista y su naciente notoriedad de compositor y de periodista podría en ciertos casos ser para ellos un cebo. Si presentaba al varón un joven compositor de apariencia agradable, era en los talentos de Morel donde buscaba ocasión de hacer una cortesía al recién venido. Debería traerme alguna composición suya, le decía, para que Morel las toque en el concierto o en la gira. En el concierto o en gira. Hay tan poca música agradable escrita para violín. Es una ganga encontrar alguna nueva. Y los extranjeros lo aprecian mucho. Hasta en provincias hay pequeños círculos musicales donde se ama la música con un fervor y una inteligencia admirables. Sin más sinceridad, porque todo esto servía solo de gancho y era raro que Morel se prestase a tocarlas, como Bloch había dicho que era un poco poeta, a ratos perdidos, había añadido con la risa sarcástica con que acompañaba una trivialidad cuando no se le ocurría una frase original, Monsieur de Charlus me sugirió, dígale a ese joven israelita, ya que hace versos, que debería traérmelos para Morel. Para un compositor el escollo es siempre el mismo, encontrar algo bonito que poner en música. Hasta podría pensarse en un libreto. No dejaría de ser interesante y alcanzaría cierto valor merced al mérito del poeta, a mi protección, a todo un encadenamiento de circunstancias auxiliadoras, entre las cuales figuran en el primer puesto el talento de Morel, porque ahora compone mucho y también escribe, y con mucha gracia, ya le contaré a usted. En cuanto a su talento de ejecutante, en esto, como sabe, ya es un maestro consumado. Esta noche verá lo bien que toca ese chaval la música de Vintel. Me deja pasmado. A su edad tener semejante comprensión sin dejar de ser tan crío, tan mocoso. Oh, esta noche solo es un pequeño ensayo. El gran acontecimiento tendrá lugar dentro de unos días, pero hoy será mucho más elegante. Por eso nosotros estamos encantados de que hayan venido ustedes, añadió, empleando aquel nosotros probablemente
porque el rey dice nosotros queremos. Debido a su magnífico programa, he aconsejado a Madame Verdurin que celebre 2 fiestas, una dentro de unos días, para todas sus amistades, la otra esta noche, en que la patrona está, como se dice en términos judiciales, incapacitada. Soy yo quien ha hecho las invitaciones y he convocado a varias personas agradables de otro ambiente que puedan ser útiles a Charlie y que los Verdurin les agradarán conocer. ¿No les parece que está muy bien hacer tocar las cosas más bellas a los mayores artistas? Pero la manifestación queda ahogada como entre algodón si el público está compuesto por la mercera de enfrente y el tendero de la esquina. Ya sabe lo que pienso del nivel intelectual de las gentes del mundo, pero pueden desempeñar ciertos papeles bastante importantes, entre otros el papel reservado en los acontecimientos públicos a la prensa y que consiste en ser un órgano de divulgación. Ya comprende lo que quiero decir. He invitado, por ejemplo, a mi cuñado Orián. No es seguro que venga, pero en cambio sí lo es que, si viene, no comprenderá absolutamente nada. Pero no se le pide que comprenda, cosa que está más allá de sus posibilidades, sino que hable. Cosa admirablemente apropiada para ella y de la que no se priva. Consecuencia, desde mañana, en lugar del silencio de la mercera y del tendero, conversación animada en casa de los Mortemart, con Orián contando que ha oído cosas maravillosas, que un tal Morel, etc. Rabia indescriptible de las personas no invitadas, que dirán, Palamede ha estimado sin duda que no éramos dignos. De todos modos, ¿quiénes son esas gentes en cuya casa sucedió eso? Contrapartida no menos útil que los elogios de Orián, porque el nombre Morel se repite continuamente y termina por grabarse en la memoria como una lección leída 10 veces seguidas. Todo esto forma un encadenamiento de circunstancias que pueden tener su valor para el artista, para la anfitriona, servir en cierto modo de megáfono a una manifestación que, así, terminará siendo audible para un público lejano. De veras que merece la pena. Ya verá los progresos que ha hecho. Y además le han descubierto un nuevo talento, querido. Escribe como un ángel, le digo. Ya conoce usted a Bergot. Yo había pensado que, refrescándole la memoria sobre las prosas de este mozalbete, quizá habría podido usted colaborar en última instancia conmigo, ayudarme a crear un encadenamiento de circunstancias capaces de favorecer un talento doble, de músico y de escritor, que un día puede llegar a conseguir el prestigio de Berlioz. Ya ve lo que convendría decirle a Bergot. Como sabe, los ilustres tienen a menudo otras cosas en que pensar. Son adulados, apenas se interesan en nada que no sean ellos mismos, pero Bergot, que es verdaderamente sencillo y servicial, debe hacer publicar en Le Gaulois o en cualquier otra parte esas pequeñas crónicas mitad de humorista y mitad de músico que son realmente muy graciosas, y yo estaría verdaderamente contentísimo si Charlie añade a su violín una pizca de la pluma de Ingres. Ya sé que, tratándose de él, exagero con facilidad, como todas las viejas madrazas del conservatorio. Ah, no lo sabía, querido. Se ve que no conoce mi lado tontorrón. En época de exámenes me quedo de plantón horas enteras delante de la puerta de los tribunales. Me divierto como una reina. Y en cuanto a Bergot, me ha asegurado que se encontraba realmente muy bien.